Saludos y bendiciones, amada teleaudiencia. Qué bueno estar de nuevo con ustedes. Esto es Dios TV. ¿Sabía usted que es muy importante que nosotros tengamos un conocimiento de los nombres de Dios? Porque teniendo ese conocimiento vamos a poder profundizar en nuestra comunión con Él y conocerlo, adorarlo. Razón tenía David de decir en cuanto a esto mismo. Él fue el que dijo: te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Mire qué tremendo. Y en el Salmo 20, versículo 1, también nos dice que el nombre del Señor te defienda. Mire qué tremendo. El nombre del Señor te defienda, te libre de todo mal, en otras palabras. Te libre de todo mal, te dé grandes triunfos, grandes éxitos. El nombre del Señor te defienda, porque el nombre del Señor es una llave que abre toda puerta. Es una herramienta divina que Dios nos ha dado para tener victoria, para tener conquistas en el nombre de Jesucristo. Así es que el nombre del Señor te defienda. Necesitamos tener entonces un conocimiento de lo que es los nombres del Señor, definitivamente. Porque cuando hablamos de los nombres del Señor, como Dios se revela a lo largo de las edades y de los sagrados escritos, es que Dios muestra su carácter. Los nombres de Dios muestran su carácter. Los nombres de Dios muestran su omnisciencia, muestran su omnipotencia. Los nombres de Dios muestran también su amor, su bondad. Mire qué tremendo. Porque Dios es el Olam, Él es el Eterno. Nuestro Dios está vivo, Él vive y está vivo de una manera única. Y es por eso que, conociéndolo, podemos adorarlo, podemos exaltarlo, podemos honrarlo y podemos tener mayores victorias. Así es que conozcamos de los nombres del Señor que están revelados en los sagrados escritos. Y es nuestro propósito siempre, al enseñar la palabra de Dios, que podamos unirnos en adoración, en honra a Él. Es nuestro propósito que a través de esta serie usted le conozca mejor y más profundamente, para que lo adore y tenga mayor comunión con Él. Por tanto, esta serie, en ella estamos viendo los 7 pactos del Calvario, que están anticipadamente prefigurados, que están anticipadamente simbolizados o profetizados en los 7 memoriales nacionales de Israel. Veamos lo siguiente. 7 padecimientos del Calvario nos hablan o simbolizan o prefiguran en la adoración de Israel. Los 7 padecimientos del Calvario se prefiguran en la adoración de Israel en sus 7 memoriales nacionales. De esto vamos a continuar hablando. Definitivamente el Padre siempre quiso mostrar a Jesucristo, su Hijo, en todo el Antiguo Testamento. Así es. Ese es el plan original de Dios. Y aquí está mi esposita conmigo y con ustedes para continuar desarrollando este programa. Amén. Esto que acabas de decir es sumamente importante. Ajá. De que el Padre Dios quiso prefigurar o profetizar o tener incluido muy fuertemente al Señor Jesús
en el Antiguo Testamento, porque hemos recibido algunos correos donde nos dicen que ya el Antiguo Testamento fue totalmente abolido, quitado, etcétera, ¿verdad? Y es importantísimo, hermanos, y nuestro propósito cuando hacemos un programa es colaborar con usted y, bueno, colaborar nosotros mismos porque nos edifica montones cada vez que vamos a hacer cualquier programa, nos edifica montones, estudiamos juntos, crecemos un poquito juntos, pero siempre pensamos en traer un poquitito de, no sé si será muy atrevido decir esto, pero traer más luz a lo que usted ya conoce. Es correcto. Y vea qué tremendo para aquellas personas que dicen que ya lo del Antiguo Testamento ya pasó, que nada que ver con Israel, con nosotros, ni bueno, ellos. Eso es error, ¿verdad? Pensando por ahí, eso es error. Por ejemplo, vea lo que dice el Señor Jesús en Lucas capítulo 24, en el versículo 44, 44 de Lucas, 44 de Lucas. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Todo lo que está escrito de mí, dijo el Señor. ¿Dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Palabras del Señor Jesucristo. Y en Lucas 24, 25, o vamos a ver desde el 26, Lucas 24, 26, dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea, que definitivamente Cristo estaba siempre simbolizado en todos los memoriales. Profetizado, en todos los memoriales nacionales de Israel. Que Cristo estaba siempre, todo en el Antiguo Testamento apunta y apuntó siempre a Cristo, a la obra del Calvario. Es muy importante, mi amor, y es muy importante, amados, queridos hermanos, que comprendamos esto. Jesús les dijo a los fariseos, si creyeras en Moisés, creerías en mí, porque de mí escribió él. Palabras del Señor Jesucristo. ¿Dónde escribió Moisés sobre él? Vamos a ver en esta serie de las 40, bueno, estamos hablando de los 7 pactos del Calvario, porque no fue solo la cruz y la sangre, pero también vamos a ver dónde está implícito, prefigurado el Señor Jesucristo en los 7 memoriales nacionales de Israel. O sea que la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis está entrelazada, es un hilo conductor desde Génesis a Apocalipsis. Dios no se equivoca, su palabra es fiel y verdadera. Usted sabe una cosa, amado hermano, la palabra de Dios es como una ingeniería divina de conexiones que no va paso a paso, sino imagínense que, por ejemplo, lo del tabernáculo, que es el tipo más perfecto de Jesucristo, está en más de 58 pasajes en toda la Biblia. Hay toda una ingeniería divina de conexiones como neuronas tenemos en nuestro cerebro, y aún más porque es sobrenatural. Pero veamos los 7 memoriales nacionales de Israel donde está prefigurado el Señor Jesucristo. Gloria a Dios, qué importante y qué interesante conocer la palabra de Dios. Mi amor, deseo el privilegio de leerlos. 7 memoriales nacionales, estamos hablando de Israel, del pueblo de Israel. 7, el primero son 7 nombres compuestos de Jehová. El segundo son las 7 fiestas anuales, que se dicen las 7 fiestas del pueblo de Israel, en realidad son las 7 fiestas del Señor. Los 7 altares del tabernáculo de Jehová. Y el 4, el esparcimiento de la sangre del sacrificio. En los 7 lugares
donde Jesús sangró. Son 7, sin embargo estamos viendo esos 4. Y Correcto. vea usted que en 7 memoriales nacionales De Israel. de Israel, el Padre Dios, Jehová Sidkenu, dejó prefigurado al Señor Jesucristo. Ahí vimos los 7 nombres compuestos del Señor. Ahí está el Señor Jesucristo implícito. Vamos a verlo ahora. Las 7 fiestas del Señor. No dice fiestas de los judíos, no dice fiestas de Israel. Dice las 7 fiestas del Señor. Cada fiesta representa al Señor Jesucristo, y eso lo veremos en los programas de esta serie. Los 7 muebles del tabernáculo. Correcto. Que también damos muchísimas gracias a todos los hermanos que nos han escrito, porque han visto el tabernáculo y sobre todo la parte del lugar santísimo. Ahí está representado Jesús desde las cuerdas que sostenían las columnas en todo. Los 7 esparcimientos de la sangre que hacía el sacerdote. Correcto. Ahí está prefigurado los 7 padecimientos del Señor Jesús en el Gólgota. Ahora, 7 memoriales. Ajá. Cada memorial nos habla de 7 actos de adoración. Y amados hermanos, el plan del Padre Dios, el amor del corazón del Padre Dios es la revelación de su Hijo Jesucristo. Claro. En toda la palabra, desde Génesis, está revelado, está ahí prefigurado el Señor Jesús. Ajá. Su sacrificio. Esa es la línea que conecta toda la palabra de Dios. Es correcto. No podemos desechar el Antiguo Testamento, que la palabra antiguo como que suena un poco raro, pero la parte del Pentateuco, por ejemplo, o los profetas, o los salmos, es imposible decir que eso ya no funciona. No es así. En estos 7 memoriales nacionales de Israel, el Padre deja a Jesús ahí velado, no revelado, velado. Tal vez ustedes no se acuerdan, pero hace unos pocos años las cámaras fotográficas no eran como ahora, digitales. Habían cámaras en que había que meter un rollo de película y así darle vuelta para que el rollo, estamos hablando de hace unos añitos atrás, esa cinta era toda negrita, ¿verdad? Había que llevarla a revelar. Entonces se llevaban a los lugares correspondientes y metían esa cinta en ciertas aguas, ciertos químicos, y de un momento a otro la figura que usted o yo habíamos fotografiado empezaba a salir, empezaba a ser legible, revelada. Ajá. La foto antes estaba era revelada, exacto. Antes estuvo velada. Estaba velada, ya con los químicos y todo eso era revelada. Uno decía, voy a llevar a revelar las fotos. Pues es igual en esto. Jesús en los 7 memoriales nacionales de Israel estaba velado. El Nuevo Testamento, ¿qué hace? Lo revela. Es correcto. Pero ahí estaba. Entonces yo creo que podemos ver parte de lo que son los 7 nombres compuestos de Jehová en el primer memorial, para que veamos la maravillosa revelación de la palabra de Dios en esto. Gloria a Dios. Veamos entonces. Vamos a estar viendo entonces los 7 pactos del Calvario prefigurados. 7 pactos del Calvario. Prefigurados en 7 memoriales individuales de los nombres compuestos de Jehová. El primero, Jehová Sidkenu. Aleluya. El primero, Jehová Sidkenu. Nos habla de justicia. El segundo, Jehová Rafa. Nos habla de nuestro sanador, Cristo el sanador. Aleluya. El tercer nombre compuesto, Jehová Shalom. Él es nuestra paz, Cristo nuestra paz. Gloria al nombre del Señor. Qué tremendo. Vimos 3 ahí, ¿verdad? Vimos 3. Ok. Entonces
El primer pacto del Calvario es el nombre compuesto Jehová Sidkenu. de Jehová Sidkenu, de Jehová nuestra justicia. Fue en este memorial donde ese nombre compuesto, Jehová Sidkenu, está profetizado en el Antiguo Testamento y tiene su cumplimiento en el Nuevo Testamento. O sea que cada nombre compuesto mostraba uno de los pactos del Calvario. Exactamente. Está profetizado en Jeremías 23, el versículo 5 y 6. Dijo el Señor: he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Justicia es el pacto, uno de los primeros pactos del Calvario. De los 7 pactos del Calvario, uno era el nombre compuesto del Señor, Jehová Sidkenu, nuestra justicia. Fue profetizado en Jeremías 23, 5 y 6 y cumplido en Cristo. Claro. En 1 Corintios 1:30, en eso que vos acabas de leer, pero estaba prefigurado en el Antiguo Testamento, en el profeta Jeremías. Y Jesús dijo que, explicándole a los fariseos, deberías de leer lo que está escrito por Moisés, los profetas y los salmos. En ningún momento Jesús está hablando de quienes se refirieron a él. Porque está diciendo de ellos, habla, los profetas, Moisés y los salmos hablan de mí. Ajá. O sea que hablabas de Cristo, donde aparece Cristo Sidkenu, Jehová Sidkenu, en Jeremías 23 dijiste. Jeremías 23, 5 y 6. Y el cumplimiento viene a darse en Romanos 5, 8, Romanos 5, 10, 1 Corintios 1:30. Y fue en la cruz del Calvario, ¿verdad? Donde se manifestó esto. Vemos en el Salmo 129:4 que dice: Jehová es justo. En la Biblia dice Jehová el Sadik. Él significa Dios. Ajá. Sadik significa justo. Jehová el Sadik, el que es justicia perfecta. Por eso en la cruz, amados hermanos, no fue solamente que el Señor derramó su sangre y ya, sino hermanos, que había 7 pactos ahí en el Calvario donde se prefiguraba al Señor Jesucristo en esos 7 nombres: Jehová Sidkenu, Jehová Rafa, Jehová Nisi. Todos esos nombres estaban prefigurando al Señor Jesús. 1 Corintios 1:30, quiero leerlo, porque vos lo hablaste. Dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Si algo tenemos que gloriarnos en Cristo, que Él es nuestra justicia. Ajá. ¿Verdad? Y que Él es la justicia verdadera, decías. Justicia pura, excelente, verdadera. Ay, gloria a Dios. Fue uno de los 7 pactos del Calvario. Entonces, en Cristo se cumplió la profecía de Jeremías, cuando en la cruz del Calvario Él trae justicia sobre nosotros y ahora nos ve justificados en Cristo Jesús. ¿Cómo no vamos a adorarlo? Amén. ¿Cómo no vamos a exaltarlo? Gloria a Dios. ¿Cómo no vamos a glorificar el nombre del Señor? Claro, tenemos que entender que el nombre del Señor es nuestra defensa. Cuando aprendemos de que Él es nuestra justicia.